Bueno, muchas gracias a todos y a todas estar acá presentes. Bueno, yo no voy a hablar justamente de números, sino de política y esa articulación entre la ciencia y política que ha sido un tema bien debatido durante muchos años y sigue muy presente. Eh, a ver, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve y se escucha? Bien. Sí, sí. Bueno, eh, el primer punto, digo, donde yo voy a empezar es cómo cada vez más hay desafíos globales, o sea, el tema de las transiciones agroalimentarias sostenibles forma parte de lo que es el debate internacional y sabemos que los sistemas agroalimentarios globales, por sus conocimientos, instituciones, prácticas productivas, cultivos, han afectado el ecosistema de acuerdo al sistema de producción, han degradado suelos, muchas veces hacen una intensificación del agua, tienen su impacto en el cambio climático. Pero también los sistemas agroalimentarios son fuerzas importantes para evitar el cambio climático, la degradación y sobre todo la declinación rural y superar el paradigma de crecimiento actual. Y es interesante que estos temas, el tema de las transiciones agropecuarias sostenibles, forma parte de los debates políticos globales y también de los organismos internacionales. Algunos hechos o hitos importantes son, por ejemplo, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming en el 2022, que es un hito crucial que destaca la importancia de la biodiversidad en los sistemas alimentarios. Hay una multiplicidad de investigaciones y acciones que llevan los organismos regionales como CEPAL, FAO, ICA, y han generado una colaboración estratégica muy recientemente para poner en agenda fuertemente este tema de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Y bueno, y en la COP también se está planteando el tema de la relevancia de discutir estrategias sostenibles, resilientes en torno a las prácticas productivas. Entonces, lo que sí también, paralelamente al poner este tema en la agenda, también hay un debate muy importante de cómo transitar, ¿no? Hay un debate político de cuáles las transiciones, yo creo que hay muchas transiciones posibles, pero hay debates los que plantean que las narrativas dominantes hoy están centradas en el crecimiento económico y en reducir solamente algunos impactos ambientales negativos, y esto legitima a los actores dominantes y limitan mucho la capacidad de imaginar soluciones alternativas. Otros plantean que tenemos que pensar nuevas narrativas alimentarias que puedan crear una cultura del cuidado que proteja la agrobiodiversidad y le den relevancia a lo que es la salud, la nutrición humana. De todos modos, esto es un debate en el que estamos todos inmersos, pero sí lo que es claro y lo que hay más consenso es que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes para abordar estos problemas, la raíz de estos problemas institucionales, políticos y económicos. Entonces, eh, esto ha llevado también, además de este debate a nivel político y a nivel de los organismos internacionales y a nivel de la agenda internacional, también hay una creciente producción científica muy relevante que subraya la necesidad apremiante de transitar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles inclusivos y que a su vez se están generando aportes científicos relevantes. Por ejemplo, uno de ellos es, bueno, el aporte que ha hecho en esta publicación Eliña, que ha sido unas trayectorias, cómo ha trabajado en las trayectorias agroecológicas, pero también hay una multiplicidad de estudios científicos que plantean las ventajas de sistemas de producción sostenibles más diversificados, y es un poco en lo que se presentó sobre los paisajes funcionales que pueden generar una productividad mayor, una productividad de 24%, entonces se puede producir con mayores rendimientos, utilizar la tierra y el agua de forma más sostenible, más allá de las disputas de los números que hay en torno a cuál es el coeficiente. Pero lo que sí es que cada vez más hay producción científica sobre las ventajas de producciones sostenibles diversificadas.
Y evidentemente que esto es el gran tema. Hay varias transiciones posibles. Se habla de agricultura orgánica, agricultura biodinámica, regenerativa, agroecológica, pero lo que sí es claro que tenemos que reimaginar y recrear circuitos de producción, de procesamiento, de distribución, consumo y gobernanza de alimentos. Muchos hablan de la necesidad de incorporar nuevos principios, valores, como la regeneración, la distribución y el cuidado, ¿no? Como fuente de bienestar y de interacción con la naturaleza. Ahora, en este proceso de cambio y de transformación, lo que es claro es que ya hemos comenzado ese proceso de transición porque ya hay esfuerzos creativos, inspiradores en todo el mundo, en América Latina y en Uruguay también. Tanto en la producción de alimentos como en la agroecología, en las empresas alimentarias que están desarrollando nuevos modelos alternativos de negocios, de comercio, la economía circular, también la gran importancia que se plantea de lo que es la cultura alimentaria, que es un área donde está cada vez más creciendo, lo que es nuevos modelos de gobernanza alimentaria, todo lo que ha hecho, por ejemplo, el INE en el manejo integral de plagas, ¿no? De frutos, de árboles frutales de hojas caducas. Yo creo que eso ha sido una gran innovación, es un caso inspirador para otros países de América Latina. Y también hay utopías, ¿no? De comunidades indígenas, feministas, hay una serie de utopías, ¿no? De crecimiento, de postdesarrollo que también están ofreciendo orientación a esos procesos de transformación agroalimentaria sostenibles. Entonces, creo que estamos frente a desafíos muy importantes porque evidentemente es que los procesos son complejos, hay una multiplicidad de actores y tenemos una multiplicidad de iniciativas quizás muy fragmentadas. Entonces, en este sentido, lo que es clave es, bueno, lo que yo me voy a centrar en este proceso de transición, por qué tenemos que generar nuevas capacidades para el desarrollo de políticas transformadoras y sobre todo transformar la investigación de futuros profesionales, especialmente aquellos que trabajan en relación a políticas, prácticas e infraestructuras transformadoras de estos procesos sostenibles. Yo creo que hay que generar nuevos espacios de formación y de capacitación. Entonces, más que hablar de qué herramientas son claves y necesarias, yo me voy a centrar en lo que hemos estado trabajando en Saras desde hace, bueno, yo hace bastantes años que estoy trabajando en estos temas, desde hace más de 10 años, pero también sobre cómo justamente generar capacidades para facilitar estas transiciones desde un abordaje más sistémico eh, y sobre todo en políticas agropecuarias, donde ha sido mi área de trabajo en los últimos años, desde las políticas de trazabilidad, políticas de suelo, a la evaluación del programa ganadero, a trabajar en negociaciones comerciales en la carne. O sea, es un ministerio y de otros trabajos que hemos desarrollado con Saras. Entonces, justamente yo lo que me voy a centrar en esto que se habla mucho de que para diseñar políticas públicas cada vez más necesitamos capacidades sistémicas, hay que diseñar sistémicamente. Lo que pasa es que eso es muy complejo dado que nosotros venimos de un proceso de formación quizás muy lineal, entonces, ¿qué significa entender esas capacidades sistémicas para llegar a cambios en el diseño de política? Y bueno, y eso implica una cantidad de capacidades que es lo que voy a tratar de desarrollar en esta presentación, que más que centrarme en herramientas o instrumentos, que más bien me voy a centrar en qué capacidades necesitamos para diseñar estas políticas públicas hacia el cambio y la transición. Entonces, el primer elemento clave es, bueno, cómo yo entiendo ese problema y cómo lo entiendo sistémicamente a ese problema. O sea, no existe una solución única cuando se trata de abordar los problemas alimentarios. Si se resuelve un problema aumentando la producción, por ejemplo, se corre el riesgo de generar más contaminación o la pérdida de la biodiversidad. O sea, hay una multiplicidad de factores que es necesario contemplar. También es necesario en ese proceso evaluar los actores, las políticas, las estrategias, porque yo siempre señalo que los cambios los hacen los actores, no las instituciones. Entonces, ¿qué actores están capaces de llevar adelante esos procesos de cambio y transformación? Y también identificar qué procesos o qué desarrollos están teniendo lugar fuera del ámbito de influencia, ¿no? Por ejemplo, yo que participé en el año
hace ya bastantes años, hace más de 10 años, en la evaluación del programa ganadero. En ese momento, el programa ganadero, dado la expansión de la soja, tuvo que rediseñar toda su estrategia de intervención, en el sentido de que, dado que los productores rurales no se presentaban a los beneficios que le ofrecía este plan, dado que era mucho más beneficioso arrendar su campo o venderlo, y entonces hubo que rediseñar esa estrategia. Y eso fue muy importante a la hora de evaluar. Entonces, creo que cuando uno está viendo el problema sistémicamente, implica eso, ver las diferentes dimensiones sociales, económicas, políticas, y también, por otro lado, como lo señaló Néstor, en el curso anterior, siempre uno, cuando uno no tiene la capacidad sistémica de ver todas las dimensiones, todas las variables, porque no somos máquinas, no somos, sino que realmente siempre hacemos un recorte de la realidad, ¿no? Y estas dos imágenes son dos recortes de la realidad que hemos hecho para el esquema que está arriba es un recorte de la realidad, un esquema que desarrollamos en SARA para pensar el sistema de monitoreo del Plan Nacional de Cambio Climático en el agro, y esto es otro recorte de la realidad que viene de la Universidad de Wageningen. Todos estos ejemplos que yo estoy tomando tienen una fuerte correlación con todo lo que está haciendo en este momento la Universidad de Wageningen. Pero no solamente en esas capacidades, por eso sistémicas, hay una cuestión que es central, es ver cómo influye el poder y la dinámica política en estos procesos de transición. Entonces, esto es un esquema muy básico que, al identificar esas rutas o vías de transición, debe incluir diálogo, se debe incluir diálogo entre las partes interesadas, pero también tener en cuenta que va a haber ganadores y perdedores. Y es importante observar quiénes se van a beneficiar de esta transición, pero también quiénes potencialmente van a sufrir de este proceso, y ver cómo los podemos incorporar. Entonces, por un lado, es importante tener una visión sistémica del problema, entender las transformaciones de los sistemas productivos, qué impacto pueden tener en la biodiversidad, qué impacto social pueden llegar a tener, pero también tener en cuenta las dimensiones de política y de poder que están detrás de estos procesos de transición y de cambio. Y después, otra dimensión clave, que es, luego de poder entender la complejidad de este problema en sus múltiples dimensiones, es claro que vamos a tener que tomar decisiones en un escenario totalmente complejo e incierto. La incertidumbre es una característica del siglo XXI, y entonces acá es fundamental la capacidad de anticipación, de cómo nos imaginamos ese futuro. Porque las transiciones son imposibles de conducir por un solo actor o sector, requieren de la participación de múltiples partes durante un periodo muy largo de tiempo, con cambios simultáneos en aspectos técnicos, económicos y sociales del sistema. Y entonces acá es cada vez más relevante, a la hora de poder procesar esos cambios, imaginar ese futuro, esa visión futura, que es, o sea, el primer paso es que las partes interesadas puedan empezar a desarrollar y explorar posibles soluciones y desarrollen una visión conjunta hacia dónde quieren ir en ese sistema alimentario. Y acá hay una cosa que es muy importante, que, que generalmente, cuando hablamos de capacidad anticipatoria y de futuro, yo creo que tenemos que ver justamente de qué tipo de incertidumbres muchas veces estamos hablando. Porque cuando hablamos de qué incertidumbres tenemos al diseñar una estrategia de política, hay temas que son imprevisibles, que son imposibles de visibilizar, pero sí hay muchas incertidumbres que se debe a que el conocimiento es incompleto, o falta conocimientos, o faltan datos. Entonces, ese tipo de incertidumbre la podemos subsanar con más investigación. Pero tenemos otro tipo de incertidumbre, que muchos lo llaman ambigüedad, que hay múltiples formas de ver la realidad.
y de visiones conflictivas del sistema y cómo vamos a llegar a ese cambio. Y yo esto lo señalo porque muchas veces cuando se diseñan políticas públicas, y acá hay un gran debate en la Unión Europea que está haciendo mucho énfasis en este esquemita que está acá, es que muchas veces se usan para definir una visión, se usan herramientas analíticas basadas en el riesgo, ¿no? En el modelado, en hacer proyecciones. Y esas son informaciones muy relevantes y muy importantes. Pero cuando uno está desarrollando una visión como sociedad al que quiere llegar, hay una exploración que es mucho más normativa, ¿no? Y que busca justamente subsanar esa incertidumbre, esa ambigüedad y tratar de poder encauzar esas visiones conflictivas que hay en una sociedad. Esto no que, lo importante es reconocer que los dos metodologías, tanto las proyecciones como los escenarios, como el uso de visiones de futuro son importantes a la hora de diseñar políticas. Por eso es lo que yo señalo es cómo los enfoques dominantes se basan en pronósticos y proyecciones, que son sistemas de conocimiento basados en el riesgo, que son necesarios, que son fundamentales, pero no bastan. Porque se necesita capacidad de anticipación para abordar disminuciones que tienen que ver con visiones normativas, expectativas, valores, cómo la sociedad en su conjunto genera acuerdos en cómo quiere avanzar en determinadas transiciones y también cómo se legitiman políticas públicas, ¿no? Y justamente son claves esta visión para identificar visiones contradictorias, ¿no? De los actores claves, de cómo se imaginan ese futuro y cómo ir gestionando esos conflictos, ¿no? Acá hay dos imágenes, una que viene, la de abajo es del curso que hicimos en el diseño de las transiciones, o sea, cómo se imaginaban un grupo de doctorantes el futuro de los sistemas alimentarios. La imagen de arriba es una política realizada realmente por productores rurales que se aplica la misma metodología de explorar transiciones posibles, ¿no? De los sistemas, cómo imaginamos y cómo podemos pensar esas transiciones. También, por ejemplo, esto implica un espacio de diálogo y reflexión, generar ese espacio. Nosotros pensar en hemos sobre todo en un trabajo que ha sido liderado por Silvana Jury, sobre todo generó todo un ciclo temático de alimentación y sostenibilidad sobre sabores sobre la mesa. Y bueno, en el área de diseño de política y de procesos complejos se necesitan generar ciertos espacios de diálogo y de reflexión. Y en este proceso también, además de esta capacidad de integración, de esta capacidad sistémica, esta capacidad de, de anticipación para poder hacer frente a la incertidumbre, también hay otra capacidad transversal que es clave, que es la capacidad de integrar saberes. O sea, la capacidad de poder diseñar una política en este momento implica la integración de diferentes dominios disciplinares. Cada vez más son necesarios equipos interdisciplinarios para que apoyen el diseño de políticas públicas y también la integración, ¿no? De otros sistemas de conocimiento. Y acá la relevancia, acá es sumamente importante que nosotros como académicos, cuando estamos asesorando en política pública, la relevancia del conocimiento no reside solo en responder a una pregunta de investigación, sino que contribuye a un cambio, a un proceso de aprendizaje conjunto. Y acá una cosa que es clave y que yo lo aprendí bastante con Néstor, es que el investigador no es solo un experto en contenido, sino también es aquel que participa de ese proceso y también es un facilitador y un intermediario de esa innovación, de ese conocimiento, de esa traducción de conocimiento. Entonces acá hay como una capacidad muy importante de poder integrar esos saberes y integrar el conocimiento
disciplinar como el conocimiento también transdisciplinar y el conocimiento de los productores rurales, ¿no? Yo creo que en el proceso que hicimos en SARAS, en el apoyo al Plan Nacional de Variabilidad y Cambio Climático, fue muy interesante porque el diseño de esa política comenzó con los diálogos de adaptación, integrando a los productores, y hasta se cambió el título de la política. No se llamó política de cambio climático, sino de variabilidad climática, porque los productores rurales consideraban que la variedad climática era la característica dominante de Uruguay, y además generaron una serie de sugerencias muy interesantes en cada uno de los sectores productivos, que incluso cambiaron las preguntas y las hipótesis de investigación de muchos investigadores. Entonces, eso es muy interesante, cómo se da esa dinámica entre interdisciplina y la integración también del conocimiento de actores claves del sistema. Después, o sea, la otra, el- quizás la otra etapa, luego de haber podido entender el problema, de haber podido generar ciertas visiones, de haber generado un espacio común de diálogo, de interacción, es necesario, evidentemente, generar ciertas vías de transición en cómo conectás esa visión con cuestiones concretas, cómo traducís esas narrativas concretas en acciones conjuntas. Nosotros hablamos muchos en Sara de lo que es la ecología de las intervenciones, porque eso implica que cuando uno tiene una visión sistémica, para poder llegar a hacer un cambio necesita muchas veces diferentes tipos de intervenciones, desde comunicación, legislación, cambios de sistemas productivos, investigación. Es una ecología de intervenciones que son necesarias para poder llevar adelante un proceso de cambio y de transformación. Y otro componente que es clave en este proceso es que, una vez diseñada esa estrategia de intervención, toda la capacidad de implementación implica un proceso bastante interactivo de experimentación y de capacidad de adaptación, ¿no? Porque las transiciones son dinámicas desde que empezó hasta que terminó. Entonces, se requiere esa capacidad continua de experimentar y de adaptación, y yo creo que en Uruguay tenemos algunos ejemplos, como ha sido la política de trazabilidad o la política de suelos. En la política de suelos se comenzó, más allá de las críticas y la necesidad de incorporar otros tipos de conocimientos, se empezó con un proceso piloto, experimental, de 3 años, bueno, de cómo se podía generar esa plataforma para poder lograr medir la erosión del suelo y transformarla en una política pública, y que luego se fue esa plataforma mejorando, y yo creo que a futuro se va a tener que seguir incorporando y mejorando. Entonces, el considerar que los procesos no son lineales y que en realidad yo trazo una ruta, ¿no?, de intervención, pero que no sé realmente a dónde voy a llegar. Me acuerdo que cuando estábamos con Miguel Sierra, que analizamos la política de trazabilidad en Uruguay, entrevistamos a muchos de los que llevaron adelante el diseño de esta política en el año 2002, 2003, nos decían: nosotros jamás nos vamos a imaginar que un productor rural podía llegar a tener un celular, y con eso, o sea, no nos podíamos imaginar en ese momento, pero sí consideramos que era necesario. Entonces se fue generando y adaptando y mejorando esa política, ¿no? Que se desarrolla un proceso de refinamiento iterativo, ¿no? Donde hay una idea, una innovación, donde se va innovando tanto en sistemas productivos, pero también yo creo que lo que tenemos que investigar también y innovar en todo lo que es el sistema de generar el diseño de políticas, ¿no? El marco regulatorio también para un nuevo sistema de producción. Y eso también requiere un proceso de aprendizaje, de innovación también, ¿no? En el diseño de políticas. No solamente la innovación del sistema productivo, sino también cómo diseñamos nuevas infraestructuras, diseñamos nuevas políticas para que esas innovaciones sean posibles. Y conjuntamente con todo este proceso con este proceso justamente de esta forma de diseño de políticas, que es mucho más
iterativo, mucho más experimental y de capacidad de adaptación, es cada vez más relevante las capacidades de evaluación y monitoreo. En esto hay como la evaluación sistémica es muy interesante, bueno, porque Francis Wensley fue una de las que Zimmerman y Patton en el 2006 fueron los primeros que hablaron de lo que es la evaluación sistémica, la necesidad de evaluar sistémicamente las acciones, las intervenciones, las políticas. Eh, y bueno, lo interesante que Wensley fue parte también de la fundación de Saras, y en este sentido hay como dos grandes escuelas. Por un lado está toda la escuela de Patton, que empezó a hacer aportes relevantes sobre cómo evaluar sistémicamente una política, y también está toda la escuela de la Universidad de Wageningen con Van Mierlo de el monitoreo adaptativo, ¿no? Todo ese monitoreo reflexivo que ha sido muy importante. Entonces, lo que siempre decía Patton es que no podemos esperar tener todas las respuestas de cómo va a ser un diseño de intervención desde el principio al final, pero sí tenemos una estrategia, tenemos una visión y tenemos rutas. Entonces, eso es la capacidad de poder ir monitoreando estos procesos nos ayudará a tener claro dónde comenzamos, qué se desvió en el camino, qué tomamos y por qué aprendimos en el camino, y dónde terminamos, al menos en un momento del tiempo, hasta la próxima intervención. O sea, esto es como entender que hay, bueno, cada vez más hay herramientas para diseñar estas políticas, y bueno, en la Unión Europea hay muchísimos ejemplos de esta forma de diseño de política. La Universidad de Avenida es una de las que más ha llevado adelante, y innovaciones, hay muchísimos grupos en esa universidad que están trabajando con esta forma de pensar y diseñar políticas cada vez más de lo que se llama de co-creación, de coproducción de políticas, ¿no? Y entonces eso nos lleva también a otro tema que cada vez más es relevante en estos procesos de cambio y de transformación, y en estos procesos de transición, que hemos aprendido muchísimo con el COVID, y que se ha generado una producción muy interesante en torno a la relevancia de poder comunicar y la importancia de los liderazgos en los procesos de transición, donde, ¿por qué es muy importante la comunicación? Porque en este espacio complejo, donde los conocimientos están en una continua readaptación, se están generando nuevos conocimientos, donde los valores y las perspectivas están en disputa, y eso produce tensión en las políticas y también en la comunicación. Entonces es importante que desde lo que diseñan políticas comuniquen. La evidencia científica no es completa, sino que se va a ir mejorando y cada vez más avanzando, pero también las situaciones van cambiando rápidamente, y la evidencia científica es solo uno de los muchos factores que impulsan la formulación de política, y es uno de los conocimientos que utiliza un tomador de decisión a la hora de llevar adelante una política. Entonces, la comunicación en este proceso debe anticipar los desacuerdos. Esto es sumamente, se plantea como cada vez más relevante en áreas donde justamente, en políticas complejas, donde trascienden y donde hay una diversidad de áreas de política, de fronteras disciplinares y de valores y divisiones contrapuestos. Y sobre todo, bueno, hay muchos aprendizajes que se ha generado con muchísimos análisis de lo que ha sido los procesos de comunicación durante el COVID, y bueno, y que en esa comparación que se hacen de políticas, se plantea que el éxito de una política dependerá mucho de cómo se comunique, de que sea clara, empática, pero también hay otro tema que tenemos que aprender mucho, es cómo reconocer los riesgos, la incertidumbre y la ambigüedad, ¿no? En estos procesos de cambio, cómo transmitimos eso. Eso es bastante complejo porque los tomadores de decisión evidentemente quieren transmitir certidumbres y no incertidumbres. Entonces creo que son todas dimensiones y todos procesos que son capacidades que son necesarias para poder diseñar políticas públicas en el siglo XXI. Y yo no
quise comenzar, pero las bases conceptuales que nosotros hemos trabajado esto son mm, muchas, o sea, las bases conceptuales, las grandes bases conceptuales de este diseño y esta forma de pensar las políticas se basa en dos grandes marcos conceptuales que los estuvo explicando Néstor en la clase anterior sobre pensamiento resiliente y de transiciones sociotécnicas, pero también hemos incorporado todo lo que es el pensamiento complejo, todo lo que es la intervención sistémica, todo lo que es el diseño de las transiciones, y también, bueno, todos los aportes que ha realizado, también se ha realizado desde toda la experiencia que se ha realizado desde la Universidad de Wageningen. Entonces, es una multiplicidad de bases conceptuales que ayudan a avanzar en estos procesos de cambio y de transición. Yo creo que el diseñar políticas públicas es cada vez más complejo y esto nos lleva quizás en eh, la última slide que quiero dejarles es que entre las herramientas que hoy se está utilizando y que tanto los organismos internacionales como a nivel de gobierno se utiliza, que es la teoría del cambio como herramienta, que justamente es una forma de desarrollar la teoría del cambio, plantea todas estas capacidades que necesitamos desarrollar para poder aplicar bien una teoría del cambio, o sea, cómo analizamos un problema en profundidad, cómo generamos una visión, cómo identificamos cuáles son los puntos claves de cambio, el porqué del cambio, cuáles son los supuestos que consideramos que por qué se van a producir ese cambio, cómo identificamos las áreas prioritarias estratégicas, cómo definimos, cómo adaptamos, cómo generamos ese proceso de adaptación y de evaluación y monitoreo. Y yo lo que sí creo dejar una cosa clara, que la teoría del cambio no es marco lógico, porque muchas veces se utiliza la teoría del cambio desde el pensamiento lineal. El marco lógico es una herramienta muy necesaria y muy importante, pero para poder abordar políticas mucho más complejas y este abordaje hacia las transiciones, tenemos que generar justamente grandes rutas de transición, tenemos que generar visiones, rutas y ecologías de intervenciones necesarias que nos lleven a ese cambio, teniendo en cuenta que siempre va a haber un proceso de experimentación y de adaptación y que es importante eh, evaluar y monitorear estos procesos de cambio. Bueno, yo los dejo acá, por eso es que yo lo que considero es que es clave es generar estas capacidades sistémicas para el desarrollo de políticas agroalimentarias transformadoras. Y dado que es un área que quizás, no sé, me parece que es un área que está en construcción y que es clave en este proceso de cambio y de transiciones, los dejo acá y bueno, generando un espacio de preguntas y dudas sobre el tema. Muchas, muchas gracias, Cristina. Ahora tenemos un espacio para preguntas. Em, Abrimos aquí y también, Federico, vos aportás lo que viene de la virtualidad. Hola, Cristina. Juan Manuel Piñeiro te habla, no sé si me escuchás. Sí, perfecto. Bárbaro, muchas gracias por la presentación. Yo tenía como una duda más, también tratando de relacionar tu presentación con las últimas dos, la de José y la de Santiago. Y me pregunto en este marco que tú estabas mostrando, ¿qué manera se puede integrar la parte ambiental y también esto que mencionaba Santiago, de que las verdaderas transiciones podrían ser o solo serían efectivas si se dan en un marco de la coinnovación, es decir, donde los propios tomadores de decisión están en un continuo relacionamiento con distintos actores, ¿no? La extensión, la academia, etcétera, y cómo la investigación debería nutrirse desde las bases, digamos, de donde está ocurriendo las tomas de decisiones. Entonces, nada, un poco de reflexión de esto que tú estabas mostrando, que lo veía como más de una aproximación top-down, digamos, una cuestión de tengo un marco conceptual o político, económico, que
lo quiero llevar a cabo, y si bien hay como un ida y vuelta, me preguntaba un poco esto, cómo se pueden correlacionar o relacionar en realidad el marco conceptual que mostró José y la parte de coinnovación desde los aportes desde las bases. Gracias. Súper interesante la pregunta. A ver, eh, creo que por un lado, yo creo que una cosa es cuando se está trabajando a nivel de predio, de determinado ecosistema, en que los productores están co-innovando, ¿no? Y co-adaptando prácticas, por ejemplo, medidas de adaptación o diferentes transformaciones de prácticas productivas, que puede ser una dimensión de una política, pero cuando, por ejemplo, uno está diseñando, por ejemplo, cuando trabajamos en el diseño de las políticas de adaptación al cambio climático, se trabajó, se trabajó con todos los sectores productivos, por ejemplo, arroz, y arroz, el sector ganadero, todos los sectores productivos del Uruguay también se hicieron transversales con talleres con mujer, de género, en el que justamente se le planteaban a los productores cómo estaban afectados por el cambio climático y qué estrategias eran necesarias que el gobierno llevara adelante, ¿no? Esos procesos de cambio, ¿no? Entonces yo creo que son niveles complementarios lo que estoy, o sea, pero no, o sea, y por otro lado está dentro de estos, por ejemplo, dentro de este Plan Nacional de Cambio Climático, uno puede ser cambiar determinadas prácticas de producción concreto. Y ahí sí, en ese ámbito, podés generar un proceso de coinnovación. Yo creo que estamos hablando de niveles diferentes, ¿no? De diseño y de intervención. No sé, yo creo que muchos están pensando en la cabeza agronómica, el trabajo en coproducción, trabajo en el campo, trabajo, ¿no?, con los productores, innovando, que es clave en estos procesos. ¿Ah? Y quizás, y lo otro que tú me preguntabas también, de cómo generar esas las dimensiones, yo creo que lo planteaba, la importancia de la visión sistémica, no solamente de los procesos de producción, sino con estos cambios, cómo impactan en la biodiversidad, cómo parte de los impactos sociales, también son factores que tienen que tener en cuenta a la hora de llevar adelante, ¿no?, estos procesos de cambio. No sé si te respondí, pero yo creo que ahí no es top-down, porque el diseño de la política no es desde arriba, que un tomador se sienta, al contrario. Hay diálogo con académicos, hay un diálogo permanente con los productores, ¿no? Pero yo creo que son niveles diferentes. Yo aprovecho a hacerte una, Cristina, te habla Néstor Mercedo. ¿Cómo estás? Todo bien. En base a todas las intervenciones anteriores, es claro que, digamos, estas transiciones son de largo aliento y obviamente implican la interacción de redes de una multiplicidad de actores públicos y privados, ¿no? Pero en esos procesos hay mucho análisis sobre cómo incide, digamos, la dimensión política, ¿no? Sobre todo las dificultades que plantean eh, eh, el de la predominancia de objetivos de corto plazo, la dinámica de los ciclos electorales, donde todo se juega en resultados en un corto periodo de tiempo, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, frente a esas dificultades, digamos, ¿por dónde pensás que pasa el antídoto, no? Es decir, estos sistemas necesitan memoria y construcción a largo plazo, y tal vez es en la propia coproducción o coinnovación donde está la clave, ¿no? Es que no solo va, mi reflexión es que es una estrategia que no solo lo tenemos que ver en términos de interacción de saberes, de apropiación, de legitimación, sino que también generan la memoria del sistema para trascender esos desafíos que propone a veces la propia dinámica política y de los ciclos electorales. ¿Cómo lo ves eso? Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Néstor. Yo creo que el ministerio, la ventaja que tiene el Ministerio de Ganadería es que es uno de los ministerios que tiene mayor capacidad institucional y mayor
a su vez que tiene mayor memoria, ¿no? Y mayor interacción con el sector productivo, con la academia, y yo creo que la estrategia que ahora está desarrollando el propio ministerio, tener una estrategia de desarrollo en el sector agropecuario que habla de importancia, por ejemplo, de una cantidad, digo, de ver cómo se apoyan las políticas, el Estado, la incertidumbre, la anticipación, todo esto que estoy diciendo, la comunicación, si ustedes leen lo último que salió de Estrategias de Desarrollos, están presentes. O sea, yo creo que en Uruguay tenemos, en el caso del Ministerio de Ganadería, capacidades endógenas muy importantes y muy relevantes, a pesar de que hay visiones y miradas diferentes, capacidades para llevar adelante el proceso de transición. Yo digo, esto desde hace mucho que lo estoy trabajando y en el último estrategia de desarrollo se plantean todos estos conceptos claves, ¿no? De creación, de co-creación, de coproducción. Hola. Sí, hola Cristina, ¿cómo estás? Acá estoy levantando una pregunta que figura en el chat de Roberto Dale. Lima, que dice, uno de los puntos importantes a resolver es cómo facilitar el diálogo que se nos está haciendo difícil entre la comunidad agropecuaria con el resto de la sociedad. ¿Algún comentario? Ahí creo que, bueno, hay dimensiones que creo que también que yo no he tenido mucho tiempo de cómo es de desarrollar en esto, en estos breves minutos, pero también hay toda una dimensión que incluso este proyecto lo plantea, de trabajar la dimensión cultural que tiene, ¿no? O sea, cómo fortalecer, ¿no? El diálogo y la comunicación bueno, con los actores locales y a nivel territorial, ¿no? Yo creo que ahí hay también, para mejorar eso también tiene que haber parte de la política que ya se había empezado en el gobierno anterior de fortalecer los espacios territoriales, ¿no? Y de diálogo con los actores locales. Yo creo que son agentes de transformación muy importantes. Nosotros que estamos trabajando en las comisiones de Cuenca, en el área, ¿no? En las comisiones de Cuenca, en la gestión del agua, los actores locales se convierten en actores claves, ¿no? De los procesos de transición y de cambio, y yo creo que ahí hay todo un debe de activar, ¿no? A futuro, ¿no? Los espacios de mesas o de otros espacios, ¿no? A innovar en la gobernanza. Cuando yo decía innovar, si ya lo que pasa es que hay muchas experiencias aisladas de esto y lo que es necesario es articular, vincular, procesar estas transformaciones. Igual no tengo yo todas las soluciones, ¿no? O sea, si no sería muy fácil, ¿no? Pero creo que sí ciertas ideas y ciertas sugerencias de caminos posibles, ¿no? De cómo avanzar en un diseño complejo de políticas, que implica un cambio total de cómo venimos diseñando las políticas públicas, como veníamos diseñando en el siglo XX. Es un cambio total, ¿no? Bueno, una pregunta más de Juan Manuel. Cristina, yo de vuelta, perdón, me surgió una duda que es cómo entra el proceso de extranjerización de la tierra en todo este marco que tú estás proponiendo, que estás mostrando, digamos, en este proceso de transición hacia producciones más sustentables. ¿Cómo se vincula el proceso de extranjerización? ¿Cómo rompe con esos esquemas? ¿Cómo Y afecta muchísimo. Yo lo que o sea, yo claramente, por ejemplo, lo mencioné en el proyecto del plan ganadero, que fue un plan que el Uruguay se había puesto hacia adelante y con la extranjerización de la tierra, la expansión de la soja, tuvo que rediseñar una serie de políticas. Y también va a pasar, no sé, con la extranjerización también de los frigoríficos. Es una variable clave y relevante que eso trasciende mucho, es justamente, digo, eso afecta. Cuando yo planteaba de la visión sistémica del problema, no solamente hay que ver las dimensiones productivas, sociales y de biodiversidad, sino también las grandes transformaciones que están sucediendo alrededor de esa política, que trasciende esa política, y hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? De los impactos que puede tener en el futuro del agro.
creo que es un factor que no se debe dejar de lado. Bueno, muchas gracias. Gracias.